¿Cómo estamos, señores? Buenas y bendecidas tardes. Gracias otra vez por estar aquí. Gracias por su presencia. Gracias por su amabilidad, por su disposición, por todo, señores. Muchas gracias. Gracias que siempre han estado pendientes de nosotros, que hemos estado creciendo aquí conforme a lo que el Señor nos ha ordenado. Y ojalá podamos seguir creciendo mucho más personas se vayan uniendo, que todo sea conforme a la voluntad de Dios y que por siempre estemos preparados para estar, ¿cómo se dice? Preparados para presentar defensa de nuestra fe. Gracias por todas las cosas que nos han dado, que todas las cosas que nos hacen, llegar, por sus preguntas, les ofrezco una disculpa de que el miércoles no estuve, no pude estar en línea, por eso mandamos al fiel escudero Víctor. Siempre el pobre Víctor ahí anda bien fletado, gracias a Dios por su vida, ¿no? Teníamos ahí unos problemillas con el carro, pero gracias a Dios todo se solucionó muy bien. Gracias, a Dios porque pudimos salir de ese problema y ya estamos aquí. Pero esa misma noche, Dianita, la señora Patricia y Rafael nos estuvieron bombardeando con preguntas acerca de varias cuestiones que tenían dudas ahí. Igual me llamaron mucho la atención sus preguntas que me hicieron. Igual y en algún momento, si Dios lo pone en nuestra mente, vamos a hacer una clase de esas inquietudes que ellos tenían, ¿no? Bueno, vi el video de Víctor el viernes. Ese Víctor cada rato va creciendo más. Por ahí mi esposita invitó al buen Rafa a ver cuándo se anima él, ya a predicar, a dar una clase, a compartir un testimonio. No lo sé lo que Dios ponga en su corazón, pero que ya esté pronto el buen Rafa, que no nomás sirva para hacer lo malo, sino que también sirva para hacer lo bueno, ¿no? Decía el señor Pardillo, el doctor Pardillo, tuve oportunidad de recibir clases directamente de él. Ya creo que mi esposa fue la última generación a la que le dio clases el doctor Pardillo. Pero él siempre tenía una frase que decía, ¿no? Que Dios utiliza hasta los pecadores, pero los utiliza para leña del infierno, ¿no? Yo pensé que era un dicho de él, pero no, en realidad vienen los salmos ahí, ¿no? Que Dios utiliza hasta los pecadores para leña del infierno. Por ahí búsquenla para que vean que no les estoy mintiendo. Señora Edith, bienvenida. Gracias a Dios por su vida. Qué bueno verla por aquí. El otro día le respondimos su pregunta, señora Edith. Espero que la haya, que la haya oído o haya visto el video. Ahí respondimos la pregunta que hizo acerca de la iglesia. Bueno, ahora sí. ¿Qué les iba yo a decir? Bueno, ¿se acuerdan que hace casi 8 días, el miércoles de la semana pasada, estuvimos? Goyito, bienvenido, qué bueno verte, mi hermano, gracias, que Dios siga bendiciendo tu vida. A echarle ganas, mi Goyito, con Dios todo se puede. Sin Dios no somos nada, pero con Dios somos más que vencedores, dice por ahí la palabra, ¿no? El miércoles de la semana pasada estuvimos viendo ahí, estuvimos viendo algo que les había causado inquietud acerca de las señales antes del fin, ¿no? Y eso les causó mucha inquietud, pero no acabamos de verla y además me la vio bien rápido. El pobre Víctor me reclamó que fue bien rápida la clase. Es que era mucho lo que teníamos que ver ese día. Nos las vamos a llevar un poquito más tranquila el día de hoy. Sí vamos a ver varios versículos, se los voy a señalar. Ahí ojalá y pronto llegue el Víctor o el Rafa o usted, señora Edith, si ya le haya el teléfono, tú, Goyito, si por donde lo estés viendo, que me echen la mano a poner los versículos. Bueno, y vamos a empezar con el favor de Dios y que su Espíritu Santo siempre nos acompañe. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo Mateo 24? Que en ese capítulo el Señor Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron que cuáles serían las señales para darnos cuenta de que Él venía a su regreso. Lo importante, lo más importante que hay que recalcar de lo que les dijo Jesucristo fue que ni los ángeles del cielo ni nadie en este mundo
Almita, bienvenida. Gracias a Dios por tu vida. Lo más importante de ese versículo, yo creo que, bueno, para mí lo más importante sería ver que Jesucristo nos está diciendo que el día y la hora nadie lo sabe, absolutamente nadie, ni ángeles, ni demonios, ni humanos, ni profetas, absolutamente nadie, ni apóstoles, ni lo que ustedes quieran, ¿no? El único que verdaderamente sabe, pues es Dios, Dios Padre, es el único que sabe cuándo va a ser el fin. Pero Jesucristo nos dio varias señales, dándole la respuesta a sus apóstoles, bueno, a sus discípulos, porque todavía eran discípulos, le respondió que iba a haber ciertas señales que teníamos que estar muy atentos. Vimos varias de esas señales, se las voy a recordar. Dice que muchos vendrán en nombre de Cristo y que engañarán a muchos. Explicamos que van a surgir un montón de personas que digan yo soy el Cristo, o yo vi a Cristo, o por ahí anda Cristo, o son palabras de Cristo, ¿no? Y que muchos, los que no tienen conocimiento de la palabra, los que nada más se dedican a estar oyendo a predicadores, o que nada más se dedican a estar escuchando un sermón los domingos, pues no va a ser suficiente para que ellos puedan discernir si de verdad es Cristo, si de verdad es el falso profeta, el anticristo, quien sea. Tenemos que leer la palabra de Dios. Eso es indispensable. Dice otro de los puntos, otra de las señales, decía Jesús, que oiremos de guerras y de rumores de guerras. Eso ni es necesario explicarlo, ¿no? Si nos ponemos a ver tantito las noticias, nos vamos a dar cuenta de que el mundo siempre está en guerra. Siempre está en guerra Israel, Palestina, las Coreas, Estados Unidos anda buscando a quién echarle pleito, China también anda viendo qué onda, Rusia está preparado, Francia está preparada, la India está preparada. O sea, todo el mundo está preparado. ¿Para qué? Para defenderse, según ellos, ¿no? O sea, guerras siempre, siempre, siempre estamos oyendo cada vez más, y rumores de guerra, ¿no? Es lo que les decía. No, se rumora que Biden quiere hacer una guerra con Rusia, porque está expulsando a todos sus diplomáticos, porque lo acusa de haber intervenido con las elecciones, ¿no? Y pues ya vimos como el Putin es un macho alfa, pues quién sabe si se deje. El chiste es que hay rumores de guerras. ¿Cuál es otra señal? Decía Jesucristo en su palabra que va a haber hambre y terremotos por todos lados. El hambre, como vemos en Centroamérica, en Ecuador, en África, en Asia, hay muchos países que sufren de hambre. Y terremotos ni se diga, ¿no? Por lo menos cada semana nos enteramos, es que tembló en tal país con una magnitud de 6 grados. Rafita, bienvenido. Qué bueno verte, mi hermano Rafita. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Bueno, entonces, terremotos, por lo menos hay una semana, no hay una semana en la que no nos enteremos de que hay terremotos por todos lados, ¿no? Eso es ya algo que es innegable en cualquier lado del mundo, ¿no? Dice que seremos traicionados y aborrecidos por nuestros propios hermanos. Todos aquellos que caigan víctima del engaño de algún líder, de alguna iglesia, de alguna secta, de alguna religión, nos van a entregar, ¿no? Al rato nosotros, los que verdaderamente estemos caminando bajo el orden de Dios, vamos a ser señalados por los propios hermanos, ¿no? Aquellos que están siendo engañados por el falso profeta, por todos ellos. Ellos nos van a entregar a espada, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar? Bueno, perdón, estaba recibiendo un mensaje que creí que era un poquito importante, pero no, ya vimos que no, ¿no? Oigan, nada más Dianita, bienvenida. Gracias, Dianita. Aquí ya veo que lo están viendo. No sé, la verdad, no sé qué hice con eso de las redes sociales. No sé si estoy transmitiendo por el ministerio o si estoy transmitiendo por el Face de Antonio González, ¿no? Ahí ilumínenme porque no tengo idea. Yo nomás sé que estoy transmitiendo, pero ya no me di cuenta si le pushé al ministerio, al grupo del ministerio, o al de Antonio González. Bueno, entonces les decía, vamos a ser traicionados nuestros propios hermanos. Gracias, Rafita, gracias. Ajá. Entonces, vamos a ser traicionados.
¿Cuál es otra señal que dice Mateo 24 en boca de Jesucristo? Que va a haber falsos profetas engañándonos. Sí, es lo que les decía. Se supone que el don de profecía ya acabó porque se completó el canon bíblico, el canon del Nuevo Testamento. Ya no tendría por qué haber profecía. ¿Qué otra profecía quisiéramos saber cuando Dios ya nos los dejó todo en su palabra? Todo ya nos los dejó. Sin embargo, eso no quiere decir que el Señor de repente utilice a cualquiera, ¿eh? Y aquí estamos hablando de cualquiera, a un creyente o a un no creyente, para que lance una profecía, pero tenemos que estar muy abusados para discernir cuándo sí es profecía de Dios o cuándo es un engañador, ¿no? Ahí en Deuteronomio podemos ver la regla que dejó Dios para ver cuándo un profeta es de Dios. Dice, se multiplicará la maldad. Bueno, eso ya ni siquiera tenemos que discutirlo, ¿no? Cuánta maldad hay en el mundo, ¿no? Cuánta maldad. Vemos cada día noticias increíbles. En la mañana estaba revisando el Facebook cuando me estaba levantando y después de que publiqué el versículo en los grupos, pues empecé a ver los videos, ¿no? Salió el video de este cuate, el que mataba mujeres en Ecatepec. Qué cinismo y qué gente tan mala, ¿no? Decía, si no me encarcelan voy a seguir haciendo el daño. O sea, la maldad está por todos lados del mundo. Se enfriará el amor. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por pruebas? Y a veces sentimos que nuestra oración no es respondida, ¿no? O a veces de lo malo que está pasando, pues al primero que le echamos la culpa es a Dios. Ay, te cortaste tu cabello, eso es todo. Y siempre, Rafita, el hombre debe de traer el cabello corto, ¿no? Hasta la palabra lo dice, el hombre de cabello corto, ¿no? Los demás, quién sabe, pero un hombre y un varón de Dios, cabello cortito. Bueno, y entonces, les decía, el amor se va a enfriar porque muchas veces no vamos a oír la respuesta de Dios o no queremos oírla porque muchas veces le pedimos cosas, pero Dios dice, no está dentro de mi plan, no está dentro de tu propósito, no está dentro de la voluntad. Entonces te voy a quitar eso. Vientos, Víctor, muchas gracias a Dios por tu vida, gracias, te estaba esperando a ti y al Rafita, qué bueno que ya está el dúo dinámico aquí, gracias, que Dios los bendiga. Entonces, les decía, el amor se va a enfriar y hasta por culpa de los engañadores, no, Dios no te hizo caso, mira, aquí tenemos al verdadero Cristo, que es el que te va a cumplir las peticiones y todo esto. Y una de las señales más grandes que el Señor Jesucristo nos dio es que el Evangelio va a ser predicado absolutamente a todas las naciones para testimonio, absolutamente a todas. No va a quedar alguien que no sepa del Evangelio. Yo tenía un maestro en el instituto, se me olvida su nombre y era bien buenazo ese maestro ha recorrido todo el mundo llevando la palabra de Dios. De hecho, a los países árabes viaja de noche porque ya lo andan buscando, ¿no? Pero él bien valiente va a enfrentarse a todo, a predicar el evangelio. Se ha metido a templos budistas, o sea, bien, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama su nombre y se me olvida. A ver si Almita nos está viendo, ojalá que pueda poner el nombre de este maestro de evangelismo, de misiones, ¿no? Y él tenía unos pleitos teológicos increíbles con el doctor Pardillo, porque el doctor Pardillo decía que Cristo podía venir mañana, y el maestro de evangelismo, de misiones, decía que no, porque había una señal bien grande en palabras de Jesucristo, y la señal bien grande que decía es que el evangelio tenía que ser predicado a todo el mundo, y lo que les decía la semana pasada, que no se ha llevado a todo el mundo todavía el evangelio, no es el requisito no se ha cumplido. Entonces, hasta que no se lleve a todo el mundo el evangelio, no va a empezar el fin. Ojo, todas estas que vimos ahorita que dicen Mateo 24, no es como la señal para que empiece el fin, no es como que, ya se cumplieron, va a empezar el fin, no. Jesucristo mismo dijo en la palabra, ahí dijo, que después de cumplirse esas señales, dice, luego vendrá el fin. Ahí, en términos jurídicos, nosotros decimos que hay una laguna de tiempo. ¿Por qué? Porque no da un término exacto. Por eso Jesucristo es muy insistente en decir, el único que sabe es mi Padre. No le anden poniendo tiempos, no le anden poniendo fechas, no le anden poniendo años. ¿Por qué? Si Dios quiere mañana, pero conforme a las palabras de Jesús, tiene que haber ciertas señales. Pero, ¿qué creen? Independientemente de esas advertencias, por ahí, por favor, quien me pueda poner ahí en pantalla, primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5.
Ajá, por seguridad, no digas su nombre. Tienes razón, Almita, tienes razón, porque él es ya buscado en varias, en varias naciones, pero tienes razón, ¿no? Nada más vamos a decirle que es un increíble, ese sí es un evangelista y un misionero de verdad, pero sí, cierto, tienes razón. Perdón, de hecho él nos decía que por seguridad, tienes razón, gracias, Almita, gracias. Bueno, alguien si me puede ayudar, si estás por ahí, Víctor, que me pusieras en pantalla Primera de Timoteo, capítulo 4 versículos del 1 al 5, que también ahí, ahora el que nos da por qué es buscado para hacerle daño, por compartir el Evangelio, mi estimado Rafita. Él comparte el Evangelio y no creas que lo comparte aquí en la esquina como nosotros le hacemos o así, ¿no? Él se va a las trincheras. Él se va a las trincheras, a donde de veras está lo duro, ¿no? Él sí anda en naciones así bien, medio escabrosas, ¿no? Donde el cristianismo es, es medio perseguido. Dice, hay islas que son súper difíciles y peligrosos por los habitantes, de las cuales, sí, de hecho les decía que en Australia hay una isla que ya es patrimonio cultural de la humanidad, en donde hay una tribu aborigen, creo que es la única tribu aborigen que queda en el mundo y que está prohibido, absolutamente prohibido por orden del país, que alguien se acerque a tratar de evangelizar a esas personas. De hecho, les platicaba que en las décadas, hace como 20, 25 años, creo que más o menos esa fecha, un misionero estadounidense joven, no sé si recibió orden del Señor o quiso ir a pararse el cuello a evangelizar a estas personas. Bueno, pues cuando se iba acercando en la lancha, lo único que le pasó fue pues, que me lo cosieron a flechazos, ¿no? O sea, ni siquiera desembarcó, iba en su balsita y cuando llegó, pues murió a flechazos. Les decía, segunda de Timoteo, ya lo perdí. Aquí está, segunda de Timoteo, porque nadie lo puso, perdón, me equivoqué. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Se los voy a leer, no traje lentes, así que dice así. Dice, acuérdense que yo, bueno, esta vez les voy a leer la Reina Valera 2015. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Gracias, Víctor, gracias. Ajá. ¿Qué dice aquí Pablo? Nos está dando otras advertencias acerca del fin. O sea, no nada más en Mateo. Por eso les decía que en la palabra de Dios hay muchísimas advertencias. Procuré sacar como que las más entendibles, las más visibles, las que más vamos a ver. ¿Cuáles son esas señales que nos dice Pablo? Dice, se apartarán de la fe y habrá espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una fe salvadora depositada en Jesucristo. Pero les decía yo al principio, es importantísimo leer la palabra de Dios, es indispensable leer la palabra de Dios diariamente. Por ahí alguna vez, pobrecito Víctor, perdóname Víctor, te ofrezco una disculpa, porque a veces me la paso regañándote, exhortándote y ahí obligándote a veces, y sin saber que eres un buen varón de Dios. Tú estás bien acopladito, mi estimado Víctor. Bendigo tu vida, gracias por echarme tanto la mano. Pero alguna vez el pobre Víctor me dijo que quería leer los apócrifos. Y obviamente, ¿sabes? Yo le dije, Víctor, pues si los quieres leer, léelos, ¿no? Pero si a mí me pides permiso, yo no te lo doy porque no has leído la Biblia completamente. Y lo que les decía, ¿no? Cuando leemos los apócrifos podemos tener como que nos empieza a desviar porque empezamos a ver bonito la literatura y entonces como que nos gusta más para allá y nos hace empezar a dudar de nuestra fe. Ajá, esos libros apócrifos no fueron dictados, no fueron guiados por el Espíritu Santo. Ajá, pero todavía hay más. Por ahí algunos, no lo sé, yo no la quiero calificar de tanto así, pero hay muchos pastores que califican el Evangelio de la Prosperidad como doctrinas de demonios, ¿no?
hay muchos factores que califican, por ejemplo, hay iglesias que según se dedican a sanar, ¿no? Que se dedican a milagros de sanación, e inclusive hay conferencistas en el radio. Sí, 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 dentro del propósito de Dios está que te dé una enfermedad y que luego te sane, es para la gloria de Dios. No es son falsas doctrinas. Así es, mi estimado Rafita. No, pero hay muchos, bueno, se dicen pastores ellos, muchos evangelistas, muchos apóstoles, que en el radio se anuncian que tienen el don de sanidad. Y luego les digo, a mí se me hace increíble que te dicen, pon una prenda encima del radio para que recibas la sanidad que Dios tiene para ti. Eso es doctrina de demonios, ¿sí? Eso es doctrina de demonios. La palabra es bien clara en decir cómo cuando tienes que orar por la sanidad de una persona, inclusive dice que hay que ponerle las manos encima. La oración del justo puede mucho, hay que orar por él. Y de hecho ni siquiera tienes que ir a su presencia a orar por él, lo tienes que incluir en tus oraciones, ¿no? Ahí está el caso del siervo del centurión, cuando el centurión fue a ver a Jesús, que le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Y Jesús oró por él. Ajá, por ejemplo, así como falsas enseñanzas, puede haber alguna oración que uno cree que es buena y sea demoníaca. Por ejemplo, los rezos católicos. No es que tanto sea demoníaca, mi estimado Rafa. Es una fe mal dirigida. ¿Por qué? Porque la intención de su corazón es buena. La intención del corazón es buena. Pero ahí en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que no seas como los fariseos que en público hacen muchas vanas repeticiones, ¿no? Que siempre están ahí golpeándose el pecho y todo eso. Eso no cuenta para Dios, eso es repetición vana. Es lo que les decía la otra vez, que el hecho de repetir 50 veces el Padre Nuestro, es más, por ahí lo dice, por eso les decía que a veces hay canciones del mundo que pueden utilizarse para la gloria de Dios, ¿no? Por ahí hay un autor que dice, ni rezando 50 Padres Nuestros revives a tu muerto, ¿no? O sea, el hecho de que te impongan una pena de que recites 50 Padres Nuestros, 20 Aves Marías, prendas 50 veladoras y aparte dejes una ofrenda de lo más que puedas dar, con eso se va a perdonar tu pecado. No, pero ¿no crees que el diablo pueda mentirnos mediante esos rezos para manipularnos? Difícilmente. Sí puede ser, mi estimado Rafa, no te niego que no, porque inclusive, mira, en realidad esos rezos puede ser que los haga, ¿cómo se llama? Que cuando vas con un curandero, es más, ¿sabes cuáles sí son doctrinas de demonio? Es eso de cuando te ponen una fotito en el Facebook y te ponen un fajo de dinero y te dicen, yo declaro que ese fajo de dinero va a llegar a mi vida en este momento y si no lo compartes te va a caer la maldición y siempre vas a ser pobre. Eso es doctrina de demonios, totalmente. Lo doloroso es que hasta en las páginas cristianas a veces lo están poniendo, ¿no? Lo doloroso, yo ahora que estoy revisando con más detenimiento las redes sociales me he dado cuenta que hasta menjurjes te ponen ahí para sanarte, ¿no? Y todavía te exigen que les dejes un ok. Realmente eso es mercadotecnia. Entre más boots tengas en una página de Facebook, más ganancias vas a generar. Por eso a los que son administradores, a mi esposita Almita, a los que son moderadores, doña Patricia, que no la he visto, a Dianita y a Víctor, sí tienen que ser muy cuidadosos en lo que quieran publicar en el grupo, porque esas porquerías y yo decreto que el dinero va a venir hacia mí, y comparte esta imagen para que recibas bendiciones, eso es doctrina de demonios, ¿no? Eso es doctrina de demonios. Siempre les he dicho, el hecho de que Dios te bendiga o te deje de bendecir no tiene nada que ver con tu obediencia. La obediencia siempre debe de ser a Dios, aun y cuando no, según tú no veas las bendiciones, ¿sale? Bueno, ¿cuál otra doctrina nos enseña ahí Pablo? ¿Cuál otra señal? Dice que se cauterizará la conciencia, ya no vas a recibir esa revelación de Dios, esa voz de Dios, esa voz del Espíritu Santo, ya no la vas a recibir, porque tú decidiste cauterizar tu conciencia, te fuiste más a los placeres del mundo, a estar verdaderamente apegado a lo que dice el Señor. Eso es cauterizar la conciencia, el no querer escuchar la voz de Dios y escuchar tu voluntad. Vienen otras doctrinas de demonios, por eso Pablo le llaman que son doctrinas de demonios. Prohibirán casarse, y entre unas, ¿no? Dice Pablo que prohibirán casarse. Si nos damos cuenta ahora,
Hace poco también alguien subió un meme ahí a Facebook, ¿no? Que decía, ¿cómo ven, chavos? ¿Me junto o me caso? Y yo le contesté, cásese porque casarse es de hombre y juntarse es de payasos. Ajá. Sin embargo, el mundo de ahora, inclusive la ley lo permite, ¿no? El de decirte, pues pruebe, ¿no? Prueben 2 años, 1 año, 6 meses, el tiempo que ustedes quieran. Y si son compatibles, pues se casan o vivan así sin casarse. Un papel no los une, ¿no? Esa es una mentira bien increíble. De hecho, tiene que ver con una de las, o bueno, otra que vamos a ver en otro versículo, luego se las explico, pero dice prohibirán casarse. No es tanto que te prohíban casarse, sino que te dicen, no, 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 un papel no, hasta las canciones lo dicen, no, un papel no define nuestro amor. Por supuesto que sí. Si tú de verdad como varón amas a tu mujer y es tu media naranja, tu media costilla, digo, tu costilla, tu ayuda idónea que el Señor te puso a tu lado, lo que tienes que hacer es unirte bajo el orden de Dios con esa mujer. Bajo el orden de Dios, prometérselo a Dios enfrente de Dios, ¿no? No se lo prometas a un pastor, no se lo prometas a un juez, prométeselo a Dios. Y ahí es donde te digo, casarse es de hombres y juntarse es de payasos, ¿no? Y a muchos les va a doler, a los del mundo, ¿no? Porque pues ellos que como varón, a veces hasta es conveniente a nosotros el nada más juntarse porque nos exime de muchas obligaciones que tendríamos para con una esposa, ¿no? Por eso les digo, casarse es de hombre, juntarse es de payasos. Y ahí, pues ahí váyanlo viendo. Dice, y la otra que dice Pablo es abstenerse de alimentos. ¿Te acuerdas, Rafita, cuando iban estas mujeres, no sé si, creo que eran adventistas, ¿no? Del séptimo día, Rafita, que ustedes me dijeron que hasta me disfracé, ¿no? De interno para ver para ver lo que predicaban estas mujeres híjole, la verdad ahí sí creo que hasta después le tuve que pedir perdón al Señor porque me vi bien mala onda con estas mujeres en vez de llevarlas verdaderamente a la palabra, pues las hice pedazos, prácticamente ese fue bienvenida señora Patricia, gracias a Dios por su vida. Ese fue el hecho, ¿no? De que estas mujeres iban y les decían que no comieran carne, ¿no? Y aparte también les decían, sí, cuando decían que iba a haber tercera venida de Cristo, entonces eran mormonas, que no existía el infierno, también decían, ¿no? También decían que no existía el infierno, también te decían que respetaras el sábado, ¿no? Que no podías recibir sangre, ¿no? O sea, un montón sí eran adventistas, ¿verdad, Víctor? Sí, sí, cierto. Digo, la verdad, yo no hay fin de semana que no coma carnitas. Es uno de mis platillos preferidos, ¿no? Carnitas, mollejitas de pollo, taquitos de suadero, hamburguesa. Yo le doy vuelo a la hilacha con la carne. Ahorita con mi esposita ya como más sanito. Pero cuando vivía con sí eran amigas del Víctor. Pero cuando vivía con mi mamá, era carne en la mañana, carne a mediodía y carne en la cena, ¿no? Sí, éramos bien carnívoros. Y cualquiera de estas personas me condenaba por comer carne. Sin embargo, la palabra de Dios es bien clara. Cuando dice, cuando tú bendigas un alimento, ya se hace bueno. Dice que todo lo que ha sido creado por Dios, todo lo que ha sido creado por Dios es bueno, ¿no? Y si tú das acción de gracias por esa comida, no tiene que haber absolutamente nada que reprocharte. Nos podríamos meter ahí más a fondo en eso de la comida, algún día lo veremos como siempre les digo, pero no hay nada. Hay tres cosas que prohíbe la palabra y aún así, lo que sí está prohibido totalmente es la sangre. Ahí sí no hay. Luego vemos por qué la sangre está prohibida. Después dice lo sacrificado a los ídolos. Sin embargo, también tiene sus bemoles lo sacrificado a los ídolos, porque Pablo nos da una clase que a veces sí podemos comer lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Y la otra es lo ahorcado. También hay sus bemoles en el sentido, querían andar contigo. Sí, Víctor, te llevaban de comer, Víctor, puras verduritas. Bueno,
Entonces no hay en sí nada que nos prohíba la palabra de Dios en cuanto a alimentos, más que la sangre, lo sacrificado a ídolos y lo de ahorcado. Pero las dos últimas tienen sus bemoles, ¿eh? Lo único que sí está totalmente prohibido es la sangre. Pero ¿qué creen? Víctor, por favor, segunda Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Por favor, si me haces... Ah, ya me pasé hasta Hebreos. Segunda de Timoteo. Y el ahogado también está prohibido. Mira, la palabra sí lo señala que está prohibido, pero también te dice, ahí tienes sus ciertas cosas por las que sí lo puedes comer. Sería cuestión de meternos un clavadito en la comida, pero no, porque si no otra vez no vamos a acabar. Entonces, bueno, vamos con buen tiempo. Entonces ahorita vamos a dejarlo así, luego explicamos lo de los alimentos. Es más, si quieren después, ahí váyanme poniendo qué clases vamos a tener que ir viendo. Está el infierno, los alimentos, las acciones de gracias. Uy, hay infinidad, ¿no? Pero bueno, vámonos a segunda de Timoteo, mi estimado Víctor, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Perdónenme si leo rápido, pero Víctor lo va a poner en pantalla. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9, en la versión Reina Valera 60. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá a hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, ¿qué? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes... ya no, hasta ahí nego, hasta el 7, porque les iba a leer lo de Janes y Jambres, pero de seguro el Rafa va a empezar a preguntar quién es Janes y Jambres, ¿no? Ay, Víctor, si le puedes poner quiénes son, te lo agradecería. Y si no sabes, al final lo decimos. Bueno, ¿qué nos dice otra vez Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7? Dice, tiempos difíciles. Híjoles, mis hermanos, yo les comentaba hace poco que estoy atravesando por una situación muy difícil. Gracias a Dios nunca ha faltado la provisión. Gracias a Dios mi esposa es una sabia administradora. Gracias a Dios ahí la llevamos, pero sí, yo ya llevo un buen rato metido en un desierto y diario le oro a Dios que ya me saque, pero pues, algo tengo que aprender, ¿no? Algo tengo que aprender. Son tiempos muy difíciles, pero no nada más para mí, para todos nosotros, ¿no? A veces ya no comprendemos la palabra de Dios, a veces ya no oímos los designios, pero ¿qué dice? Que también será culpa de los hombres. Desgraciadamente las autoridades que nos ha puesto Dios, por ahí la sabiduría popular dice que son las autoridades que nos merecemos. Sin embargo, también nosotros lo permitimos. Ajá, hay diversas situaciones, todos sabemos, y esto aunque lo nieguen, todos sabemos que muchas autoridades de nosotros sustraen de lo que es para la nación, para ellos mismos. No tengo pruebas, las pruebas se manifiestan solitas, ¿no? Bueno, de hecho sí hay muchas pruebas, ¿no? No me corresponde a mí el estarles demostrando Pueblas, no es el caso de este ministerio. Sin embargo, por culpa de los hombres, a veces pasamos tiempos muy difíciles, tiempos muy peligrosos, tiempos de seguridad mala, tiempos de alimentación mala, tiempos de decisiones malas. Es esa señal de los postreros tiempos. Al final vamos a ver una cosita que las voy a guardar. Dice que habrá hombres amantes de sí mismo y del dinero y da un montón de características, ¿no? ¿Qué es un hombre amante de sí mismo y del dinero? Pues son aquellos que le dan bola a la hilacha y que hacen su voluntad. Se olvidan de hacer lo que el Señor nos ha enseñado, de practicar la piedad, de hacer buenas obras conforme después de haber recibido a Jesucristo. Porque aún así las obras no cuentan para nada. Pero dice Santiago que tenemos que mostrar nuestras obras, pero por la fe que tenemos, nuestras obras por la fe que tenemos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el mundo de hoy? Yo creo que todos conocemos, yo sí conozco a muchos que se dedican a hacer dinero, pero así,
o sea, ya no saben ni cómo hacer dinero. Yo veo algunos hombres públicos ahí que tienen 80, 70 años y siguen generando dinero y digo, ya para qué, ¿no? ¿En qué se lo gasta? ¿O cómo lo disfruta, no? Bien dice Proverbios que tú acumulas riquezas que el que lo va a disfrutar es otra persona, ¿no? No está mal, no está mal. Ojo, no quiero que me vayan a decir, es que ser pobre es una bendición. No, no está mal que tengamos una que tengamos que pidamos por una bendición económica. No está mal que trabajemos para sustentar a nuestra familia, a nosotros mismos. Lo que está mal es que empecemos a amar más el dinero que lo que deberíamos de amar a Dios. Ajá, dicen, niegan la eficacia de la verdad. Yo creo que aquí ni siquiera tenemos que preguntarnos qué es la verdad, ¿no? Todos sabemos que la verdad es Jesucristo. ¿Y cuántos hombres conocemos? No, sí, eso ya pasó de moda, ¿no? Eso no sirve. No, Jesucristo ya no es necesario en este mundo, ¿no? Y una de las más peligrosas es lo que les decía hace ratito, que les hacía el comentario de que casarse es de hombres y juntarse es de payasos. ¿Por qué? Porque la misma palabra advierte de que va a haber muchos hombres que van a ir a engañar mujeres. Estas mujeres, aun y cuando son cristianas, siempre están aparentando, tratando de aprender de la verdad, pero nunca aprenden. Siempre más bien están deleitándose en sus pecados. ¿Qué es lo que pasa? Dice, no, sí, a dedicar a Jesucristo. Y vamos a la congregación y nos damos cuenta que nada más andan ahí coqueteándole a quien se les ponga enfrente. Andan viendo, cuando yo trabajé en la policía, se metieron dos mujeres muy guapas, ¿no? Y sí nos sorprendió porque dijimos, bueno, ¿y estas qué hacen aquí, no? No tienen facha de policías, ¿no? De hecho, una parecía modelo, ¿no? Y cuando ya empezamos a congeniar ahí, pues, la plática en el grupo policíaco, y yo le pregunté, oye, bueno, ¿y qué onda? ¿Tú por qué te metiste aquí? Digo, pudiste haber conseguido trabajo. Y su respuesta real y sincera fue, dice, es que ando buscando al maje. O sea, andaba buscando quién se dedicara a mantenerla. ¿Cuántas mujeres hay así, no? ¿Cuántas mujeres, en vez de verdad de prestar un servicio piadoso en la iglesia, han oído que los hombres cristianos, son bien sumisos, ¿no? Por ahí los varones cristianos que me escuchan, yo le digo a mi esposa, entre broma y entre medio en serio, que voy a hacer un sindicato de maridos cristianos oprimidos, ¿no? Porque todos los cristianos tenemos que ser sumisos, aunque la palabra dice que nosotros somos cabeza de la mujer, también es una relación circular a los que nos tenemos que someter a la mujer, nosotros como varones, ¿no? Víctor y Rafa ya saben, ya les di una vez esa clase, cómo como varones también nos debemos de someter a nuestra mujer, ¿no? Y luego oyen que los cristianos ni vicios, ni bailan, ni esto, ni nada. Ajá, como conozco muchos que nomás andan buscando a quieras darle vuelo a la hilacha, ¿no? Pero nada más van a eso, a ver qué agarran. Esas mujeres siempre están sufriendo y siempre son abusadas en el sentido de que se aprovechan de su ignorancia, pues aquellos también que son como lobos rapaces buscando a quien devorar. ¿Qué creen? Todavía no acabamos con las señales. Víctor, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4, si me haces favor, mi estimadísimo y querido Víctor. Primera de Tesalonicenses, dice la señora Patricia, a mí aún no me queda claro lo del Seol y el Nadex. Algunos comentarios que he escuchado que los que mueren llegan al seno de Abraham y no al cielo. Entiendo que los que mueren con pecado van al infierno, pero los que alcanzan al perdón de Dios y declaramos que Jesús es nuestro Salvador, cuando muramos nos vamos al cielo. Pero los que no alcanzan a recibir esos se van al seno de Abraham. Ok, señora Patricia, recuérdemela cuando yo le diga que ya mero vamos a terminar para rápidamente explicárselo. Ya lo vimos alguna vez y le hago un resumen, inmediatamente. Yo le aviso cuando me vuelva a avisar, le digo, vuélvame a repetir la pregunta y se la explicamos, señora Patricia. Pero bueno, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Se los voy a leer porque Víctor no lo ha puesto. ¿Quién sabe dónde anda el Víctor? Dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a nosotros no resultó vana. Pues sabiendo, creo que me equivoqué, nuestros días para anunciar el evangelio, creo que me equivoqué. Primera de Tesalonicenses, a lo mejor sí, perdón.
Perdón, Víctor, es segunda. Es primera, yo estoy en segunda. Ahora sí. Colosenses, primera de Tesalonicenses 2. No, es segunda de Tesalonicenses, Víctor. Segunda de Tesalonicenses, perdón, yo me equivoqué. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se confundan ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Volvemos a los falsos predicadores, a los falsos profetas, a los falsos maestros, que nos van a llenar el corazón de engaño, como si fueran enviados del Señor, como si fueran enviados del Señor. Vuelvo a repetir, esto es muy importante que se lo grabe. Si nosotros nos dedicamos solamente a escuchar las clases del pastorcillo de mente de YouTube y Facebook, su servidor, o nada más vamos los domingos a escuchar al predicador ahí en la congregación, y entre semana ni siquiera tomamos la Biblia. Gracias, Víctor, gracias. Pero es segunda de Tesalonicenses, Víctor, me equivoqué, Víctor. Segunda de Tesalonicenses, mi estimado Víctor, en el mismo capítulo, mismos versículos. Es lo que les decía: si nosotros no leemos la palabra de Dios, vamos a ser presa fácil del engaño, porque no vamos a recibir la revelación especial que el Señor tiene para nosotros. Es importante siempre estar leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque va a haber apostasía. ¿Qué es la apostasía? Renunciar a la fe. Renunciar a la fe. Yo nunca abro la Biblia, Y a la primera vez que siento yo que Dios me falla, lo que agarro es, eso no sirve. Mejor me voy al budismo, mejor me voy no lo sé, ¿no? Al changuismo, o a lo que ustedes quieran irse a ver. No, eso es la apostasía, renunciar a su fe, renegar de la fe. Y dice ahí que también va a haber manifestación del hombre de maldad. Ajá, ya les di un versículo mal, primera manifestación, porque estaba hablando de la apostasía y de nadie nos engaña, porque... sí, perdón, yo lo leí mal, me faltó leer el 3 y el 4. Dice: nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí Pablo nos está diciendo que aún para que cuando venga Jesucristo, para cuando sea el fin, primero que nada tiene que haber apostasía. Eso también lo menciona. Gracias, Víctor. Eso también lo menciona en Apocalipsis. Gracias. Y segunda, tiene que venir el hombre de perdición, el anticristo. Se tiene que dar a conocer para que ya venga el final de los tiempos. Ajá. ¿Qué otra cosa hay? Todas estas, y hay muchas, al final las voy a mencionar. Estas son como que las más importantes, bueno, no las más importantes, las más entendibles, las que podemos encontrar fácilmente. Hay mucha profecía escondida. Al final les voy a dar unos ejemplos de cómo hay mucha profecía escondida que se está manifestando en estos tiempos. Ajá. Pero, ¿ustedes creen sinceramente que estas cosas en este siglo estén ocurriendo? Todas estas que vimos, si algunos prestaron atención, ¿ustedes creen que eso ya se esté manifestando? ¿Todas esas señales creen que ya se esté manifestando? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿O será melón? ¿Será papaya? ¿Será la vieja del otro día? ¿Qué es ¿Ustedes creen que pasa? Bueno, les voy a decir una cosa: sí están pasando en este momento, por lo menos las que leímos, y al final les voy a dar unas que están bien escondidas, pero que se están cumpliendo, y ahí nos vamos a dar cuenta. Ajá. Sí, dice Rafita, sí. Hay una corriente surgida apenas a principios de este siglo, finales del siglo pasado. Hay una corriente de la que a lo mejor ya escucharon hablar. Sí, claro que sí. Hay una corriente que se llama relativismo moral. Así se llama, no viene en la Biblia, pero es del mundo. ¿Qué significa este relativismo moral? Así se llama. Presten atención. El relativismo moral, para no meternos en un concepto técnico y difícil, simplemente vamos a decir que cualquier persona tiene derecho a expresar
lo que está bien o lo que está mal. Ajá, si te están... Sí, claro que sí, señora. Pero no solo eso. Cualquier persona tiene el derecho, eso lo acabamos de ver más ahora con los millennials, que la verdad, discúlpenme la palabra, pero les hace falta una golpiza a los millennials. Y al rato se me van a venir encima psicólogos y millennials, perdón, ¿no? La generación de cristal que por todo se ofende, la que, ay, ya no quiero ver al zorrillito, a este Pepe Le Pew, porque es un acosador de mujeres. Es una verdadera estupidez, pero bueno, en fin. Entonces les decía, el relativismo moral es que una persona tiene el derecho del mundo de pararse en donde sea, cuando sea y donde sea, a manifestar lo que está bien y está mal. Y ninguna persona podría tener el derecho de decirle sí o no, o es bueno o malo lo que tú estás diciendo. ¿Por qué creen que ahora el homosexualismo es tan aceptado? Y ojo, no estoy hablando solamente del mundo. Váyanse por ahí a una nota de Brasil y se van a dar cuenta que hay un pastor que quiere modificar la Biblia. Quiere modificar la Biblia para que el homosexualismo sea aceptado en Brasil. Eso es en Brasil. Hace poquito les comentaba que estábamos viendo una entrevista en YouTube de un jovencito, bueno, ya ni tan joven, bueno, a mi lado joven, tenía unos 30 años, que él decía que ama a Dios, que respeta a Dios, que lee su palabra, pero que ninguna iglesia lo aceptaba por su homosexualismo. Entonces que él ayunaba, oraba, se quería quitar la vida y que no sé qué tantas cosas, porque él decía que Dios nunca lo iba a amar. Sin embargo, dice él que leyó la palabra de Dios y que no encontró nada, así lo dice él, que no encontró nada en contra del homosexualismo, pero que encontró muchos versículos que no solo apoyan al homosexualismo, sino que dice que Dios ama a todos. Por supuesto que es una total y horrenda y cochina blasfemia y mentira. La Biblia está llena de referencias y no nos vamos a molestar en buscarlas. Ahí búsquenlas. Hay muchas referencias en donde dice, ni homosexualismo, ni lesbianismo, ni bestialismo, ni pedofilia, ni lo que a ustedes se les ocurra. No, las relaciones son entre hombre y mujer. ¿Qué pasa con el relativismo moral? Nada, simplemente que en Canadá ya es legal casarte con un animal. Ya es legal casarte con un animal. En Holanda, no lo sé, no, ya no le di continuidad a esa propuesta de ley, si se quedó en un veremos, si se quedó en pausa o si ya la aprobaron, el hecho de que una persona de 45 años ya se podía casar con una niña de 8 años, o sea, ya están admitiendo la pedofilia. Por ahí, creo que también es en Canadá, dejaron a un hombre de 45 años vestirse como una niña de 8 años y asistir al kinder, porque según él estaba en su derecho de ser como él quisiera. Imagínense un hombre de 45 años vestido como una niña de 8 años en un kinder. Dios, híjole, Dios perdona a las personas que permitieron eso, porque en qué peligro están exponiendo a los niños, ¿no? Realmente ese es un peligro bien horrendo, es un peligro bien feo, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Si nos damos cuenta, casi toda la República Mexicana, ahora sí ya son pocos los estados de la República Mexicana que todavía no aceptan el matrimonio entre hombres. De hecho, miren, eso es una mentira, es una total mentira, que el matrimonio ya se aceptó por la legislación civil. Nada más les dieron agüita con el dedo. Y ahí sí no me pueden dejar mentir. ¿Por qué? En el Código Civil hay un artículo que dice específicamente, matrimonio es la unión entre hombre y mujer. No se ha reformado. Entonces realmente no hay matrimonios entre gays. Lo que hay es una cosita que se llama unión de convivencia social. Pero ya hay un montón y les dan casi los mismos derechos que podría generar un matrimonio. Por eso les digo, el relativismo moral ya le permite a todo el mundo decir, no, sí, que se casen los homosexuales, está bien. Y tú no puedes decir que si es bueno o malo.
Pues puede alguien decir, no sé, vamos a suponer, no lo sé, cualquiera de nosotros que dijera, es que yo soy una niña de 6 años en el cuerpo de un hombre de 50 años. Es una verdadera estupidez, esas cosas sí dan coraje. Es una verdadera estupidez, pero lo que es más aberrante es que el gobierno o las leyes o cualquier cosa les dé permiso de manifestarse así. No, es una verdadera tontería, pero el relativismo moral lo permite. ¿Qué quiere decir el relativismo moral? Que todas esas señales que estamos viendo, apostasía, manifestaciones de hombre de pecado, falsos profetas, falsos engañadores, pastores rateros, pastores que buscan lo económico, páginas de Facebook que solamente buscan lo económico, lo que decía Rafa de recitar 50 rezos para que sea perdonado tu pecado, todo eso lo permite el relativismo moral y a la par ya son señales, a la par ya son señales. En las mañanas me gusta mucho a veces y eso de repente se me sale, de repente no, pero una vez yo se lo escuché a mi esposa cuando oramos en la mañana por los alimentos, que dice, gracias Señor porque falta un día menos para que tú regreses, ¿no? Y sí, es cierto, eso es bonito. Para nosotros los que estamos con Jesucristo, esa es nuestra meta, ¿no? Ese es nuestro logro, esa es nuestra esperanza, estar con Jesucristo. Y cada día que pasa es un día menos en nuestra vida para estar en su presencia y un día menos para que Jesucristo venga por segunda vez. Ajá. ¿Qué pasa también con el relativismo moral? Que es totalmente opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Absolutamente opuesto a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un manual de vida que nosotros tenemos para poder llegar a ser varones a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. ¿Ustedes creen que un varón que anda con varias mujeres va a ser igual a Cristo? ¿Ustedes creen que un varón o una dama que ande coqueteando con todo el mundo, tratando de engañar a hombres o mujeres, está actuando como actuaría Cristo? ¿Ustedes creen que un varón o una varona que ven a alguien que está pasando necesidad y no se tienta el corazón para darle alguna ayuda, no tiene que ser en dinero, un alimento, una ropa, lo que sea? ¿Ustedes creen que está siendo un varón conforme a la medida de la estatura de plenitud de Cristo? Por supuesto que no. Nos estamos yendo también, estamos siendo presas de ese relativismo moral que nos dice, no te preocupes, no pasa nada, tú síguele como vas. Ese es el engaño que nos hace caer en eso. No, por ahí alguien decía, por ahí alguna vez alguien me hizo una pregunta, ¿y tú cómo ves el homosexualismo? Mi respuesta, y sigue siendo la misma, sigue siendo sincera, digo que es una aberración ante los ojos de Dios. Sin embargo, no se debe de odiar a un homosexual, se debe de odiar el pecado y tratar de que el homosexual llegue a los pies de Cristo. No es una obligación, nosotros tenemos la obligación de presentarles a Cristo y ellos tomarán su decisión de seguir en el mundo o pertenecer al reino de Dios. Ajá, por ahí nos acusan de terapias de conversión y que les lavamos el cerebro. No. Por lo menos acá de este lado donde yo estoy, no, jamás. Simplemente les hacemos ver la condición de pecadores que somos todos, todos, absolutamente todos, pero que tengan conocimiento que hay un Señor y Salvador que nos puede librar de cualquier pecado, porque ya pagó con su sangre todo lo que nosotros debíamos. Ajá. Entonces, hay que odiar al pecado, no al pecador, sino que hay que llevarlo a los pies de Cristo. La Biblia también para nosotros no solo es un manual de vida, es donde nosotros, en la Biblia se nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Sí, se nos dice, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto agrada a Dios, esto te agrada a ti, pero no agrada a Dios. Ajá, la Biblia nos enseña lo que es la luz y la oscuridad. Ajá, nos enseña a andar en luz y nos enseña a andar en oscuridad. Nos dice, ¿quién es la luz? Jesucristo es la luz, pues anda como anduvo Jesucristo. No quieres estar en la luz. La oscuridad es simplemente ausencia de luz, simplemente ausencia de luz. Entonces eso quiere decir que no queremos seguir a Cristo. Pero también nos enseña la verdad y la mentira. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Por ahí nos podemos meter en un rollo filosófico enorme. Pero a final de cuentas, ¿qué es la verdad conforme a la Biblia? La verdad es Jesucristo. ¿Qué sucede entonces? Que tenemos que seguir obedeciendo lo que dice nuestro Señor y Salvador, lo que dice así es, mi estimado Rafita, muchas gracias. Ajá, gracias, gracias, ¿no? No te echarás como exactamente. Gracias, Rafita, ¿no? Y de esos hay en el antiguo, en el nuevo, en donde tú quieras buscarle, o sea, pero pues a ellos dicen que no existen, que no existen esos versículos, o
que tenemos la necesidad de modificarlos para que los homosexuales sean aceptados. Allá ellos, ¿no? La palabra que dejó Dios es una, y si le quieren modificar, bueno, pues primero que nada dice la palabra de Dios que el que le modifique algo a la palabra de Dios, nada más le van a caer las 10 plagas de Egipto. Allá ellos si las quieren experimentar. Bueno, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Independientemente de las señales claras que vimos, ya vamos a acabar, ya ahorita, ya no se desesperen. Hijo, voy a irme rápido. Independientemente de las señales que vimos aquí, que nos da el Señor Jesucristo, que son señales, que no es el inicio, que son señales, que no es el fin, que son señales. También, de veras, algo me picó acá atrás. Bueno, ¿por qué tenemos que leer la palabra de Dios? Y la tenemos que leer diario, no un ratito, no un plan, tiene que ser nuestro libro de cabecera, tiene que ser en donde nos apoyemos. Cuando estemos tristes, leer la palabra, cuando estemos alegres, leer la palabra. Que tengo 5 minutos libres, voy a leer la palabra. Que quiero decir algo, voy a leer la palabra. Esto te va a dar mucho conocimiento y mucha revelación. En cuanto más estás en comunión con la palabra de Dios, estás en comunión con Dios, escuchando su voz y recibiendo esa revelación. ¿Por qué? Te voy a dar 3, y es más, a quien quiera, no es a fuerza, a quien quiera, se las voy a dejar de tarea. Hay dos profecías señaladas en el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 42, y en el capítulo 7, versículo 20, y asimismo en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dicen esos versículos? Los van a leer. Víctor, por favor, pon los que te dije. No pongas el versículo, nada más póngalo, pon ahí, déjenme ver si yo puedo ponerlos. Aunque es, sí, les voy a dar. Daniel es el capítulo 2, versículo 42. Después es, también es el capítulo 7, versículo, ¿cuál es? 20. Y en relación con Apocalipsis, me estoy tardando mucho, mejor Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8, ya se los puse ahí, ya no se los voy a poner porque me tarda un montón. Si ustedes leen esos versículos, se van a dar cuenta que puede ser el cumplimiento de una profecía muy, muy grande, que tiene que ver con la creación de la Unión Europea y con la unificación de las Alemanias. Esa es una profecía grandísima señalada en esos versículos que les di. Pero si no leen, no se van a dar cuenta. Esa es la revelación que les da Dios. Otra que les voy a dejar de tarea, pueden hacer las dos, pueden hacer una, pueden no hacerlas, no es obligatoria. Esta tarea se las estoy dejando para quien quiera enterarse más de esto. Van a investigar qué tiene Israel de 1948 en relación con Génesis 17:18, Ezequiel 3:7, Daniel 10:14 y 11:41 y Apocalipsis 11:8. Ese también es el cumplimiento increíble de una profecía. Si de verdad, ojo, no estoy afirmando que realmente sea el cumplimiento, pero si es el cumplimiento, ya es de las grandes, así, de las profecías grandes, de las que dices, ya viene el Señor, ¿no? Esas dos. Hay otra cosa, ya vamos a olvidarnos de tantas señales, de tantas profecías que el Señor nos ha mencionado. Realmente quiero que vayamos, eso es muy importante, a Lucas 21:36. Lucas 21:36, si me acompañan, por favor, si tienen Biblia, si la puedes poner ahí, mi estimado Víctor, te lo agradecería. Dice Lucas 21:36. Y son palabras de Jesucristo. Déjenme ver porque me tuerzo por estar viendo todo. Dice así. Dice aquí la palabra de Dios. Bueno, este es Jesucristo hablando en Lucas 21, versículo 36. Velen pues en todo tiempo, orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué dice?
que tenemos que estar siempre preparados, tenemos que estar siempre preparados. Y además que orando. Si nosotros estamos preparados y estamos orando, ¿qué va a pasar? Que el Señor Jesús nos va a tener por estar dignos de estar de pie delante de Él. De pie delante de Él. Y esto ni siquiera son palabras de Lucas o de un apóstol o de un profeta. Son palabras de Jesucristo. Nos va a hacer dignos de estar en pie frente a Él. Lucas 21, versículo 36. ¿Qué pasa entonces? Lo importante de conocer las señales no es que nos dé miedo, no es que andemos siendo orgullosos y decir, es que ya conozco las señales y estoy seguro que Jesucristo va a venir pronto. No es eso. Muy bien. ¿Quién? Lucas, muy bien, mi estimado Víctor, muy bien. Gracias a Dios. Víctor, por ahí, bueno, ahorita te digo cuál. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo realmente importante? Que tenemos que estar preparados, que estar siempre en oración y siempre velando, siempre velando. Vámonos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ya los traje hoy por muchos versículos. Segunda de Pedro. Vámonos a Segunda de Pedro. Aquí está la Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice así. Y ni siquiera nada más es el 10, es el 10 y el 11. Dice, aquí lo tengo hasta señalado, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí está la clave. Olvídense de que si hay señales, olvídense de que si no hay señales, olvídense de que hay muchos falsos cristianos, olvídense de que hay falsos profetas, de que está el anticristo, olvídense de todo eso. Tenemos dos reglas que tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque la palabra dice, bien lo puso el Rafa la semana pasada, como ladrón en la noche. Si nosotros sabemos que hoy van a venir a asaltar nuestra casa, ya tenemos una escopeta, un bat, una katana, lo que sea, para prepararnos cuando venga el ladrón. Para cuando venga el ladrón, para estar preparados para enfrentarlo. Es lo mismo cuando venga Jesucristo, tenemos que estar preparados. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Conociendo la palabra de Dios y en oración, no hay más. Gracias, Víctor, gracias. Va a venir como ladrón en la noche, si no sabemos cuándo. Ese es el fin de las señales. ¿Por qué no nos dio una fecha? Lo veíamos la semana pasada. Si Jesucristo nos dice el 17 de mayo a las 5 de la tarde voy a venir por mi iglesia, todos vamos a andar haciendo lo que queremos y el 10 de mayo ya nos vamos a portar bien para que el 17 nos haya irreprensibles. No, por eso el Señor no nos dice ni la hora ni la fecha. ¿Para qué? Para que cada día que vivamos en este mundo conforme a la voluntad de Dios, nos portemos como Jesucristo lo haría. Sí, dice Pedro, dice, en santa y piadosa manera de vivir. Ya no se vale el que voy a cometer un pecadito, al cabo todos lo hacen, ¿no? Me voy a ir de fiesta una noche, porque todos lo hacen. Me voy a echar una cervecita hoy en la tarde, porque todos lo hacen. Me voy a ir con mis amigos porque pues todos lo hacen, ¿no? No, tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. Y si comprendiéramos lo que es la santificación y la piedad, nos vamos a dar cuenta que no estamos preparados para cuando venga el Señor. Nadie en verdad está preparado porque cada quien hace su voluntad. A partir de hoy sé que es imposible, sé que en este mundo caído y entregado a Satanás es muy difícil que vivamos sin pecado. Lo que sí podemos hacer es luchar diariamente para que ese pecado no alcance nuestra vida y podamos vivir una vida que le agrade al Señor, pero sobre todo que nos halle dignos de estar de pie en su presencia, que no nos halle de rodillas rogándole perdón y besándole los pies, que nos halle en su presencia dispuesto a recibir y darle un abrazo porque fuimos dignos de estar en su presencia. Esa es la manera en la que tenemos que vivir de ahora en adelante. No prometan nada, no se comprometan a nada, pero traten de vivir como Cristo dijo que teníamos que vivir.
Ese es el punto medular. Gracias a Dios que nos permite este entendimiento y esta revelación, y gracias al Espíritu Santo, que es el que nos da palabra en este momento para poderlo transmitir. Porque no solo ustedes aprenden, todos nosotros aprendemos, de los dos lados nos glorificamos, nos bendecimos y le damos gracias a Dios porque nos permita seguir este ministerio, que me quite esas ideas idiotas que traigo en mi cabeza y que todo sea para la gloria y honra de Dios. ¿Sale? Señora Patricia, en cuanto a su pregunta que decía, si un cristiano recibió a Cristo, tuvo un nuevo nacimiento, directo al cielo, que eso no le quede duda. Ya lo vimos en un nacimiento y ya lo vimos por ahí en una parábola. Un cristiano que recibe a Cristo, en santidad limpia, para esa iglesia viene Jesús, llegar lo más que se pueda, lo mejor posible a los pies de Cristo. Amén, señora, amén. Bueno, entonces, señora Patricia, en relación a su pregunta, un cristiano que recibió a Cristo como Señor y Salvador, tuvo un nuevo nacimiento y tuvo el conocimiento, la convicción y la confianza de que Jesucristo era nuestro Señor y Salvador, directamente al cielo. El que rechazó a Jesucristo, cualquiera que haya rechazado a Jesucristo, olvídese de los pecados, las obras no tienen nada que ver cuando no se ha recibido a Cristo. Ojo, pero cualquiera que rechazó a Cristo, aún y haya sido la persona más buena del mundo, se va al Seol. Al Seol. ¿Quién está en el Seol? El Seol se divide en dos lugares, se los había explicado. En un lugar de bendición y en un lugar de maldición. ¿Qué es el lugar de maldición? Simple, los que se van al infierno, los que van a estar en el trono de Dios y por los cuales no va a abogar Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque lo rechazaron. Es como cuando contratas a alguien y quieres que te defienda gratis, ni las puñaladas ya, ¿no? Entonces, el que rechazó a Cristo, para el infierno. El que vivió en sus pecados, para el infierno. Y está el lugar de bendición. ¿Quiénes están ahí? Quien no tuvo la oportunidad de conocer o recibir a Jesucristo, sin embargo, en su corazón tenía el entendimiento de lo que estaba bien y mal. ¿Y qué dice Dios? Que Él no se fija en la apariencia del hombre, sino en los anhelos de su corazón. Entonces, en el infierno, los espíritus inmundos, los ángeles caídos, los que están atados, que van a ser desatados cuando sea la tribulación. En el cielo, todos los que recibieron a Cristo, absolutamente todos los que recibieron a Cristo y tuvieron su nuevo nacimiento, acuérdese de esos tres elementos, tuvieron el conocimiento, la convicción y la confianza de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Quiénes están en el lugar de bendición en el Seol? Todos los que no tuvieron oportunidad de conocer a Cristo, pero Dios vio lo que tenían en su corazón. Y no tiene nada que ver el tiempo, ni la religión, ni la creencia que hayas tenido. Porque vamos al ejemplo de un azteca que adoraba a muchos dioses, sin embargo en su corazón sabía que había un solo Dios. Por ahí tenemos a los egipcios que, aunque tenían muchos dioses, si nos damos cuenta de que había un faraón que quiso implementar el culto a un solo Dios, él tenía a Dios en su corazón. No conoció a Cristo, no conoció a Dios, pero en su corazón sabía quién era Dios. Y en el lugar de maldición, todo el que pecó no se arrepintió y rechazó a Cristo. Sale así de sencillo, señora Patricia. Señor, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por la bendición que nos diste el día de hoy, Señor, porque tu palabra fue manifestada, porque tu Espíritu estuvo en medio de nosotros, Señor, y porque tú, Señor, estás siempre, siempre complacido con nosotros. Te amamos, Señor, te deseamos, te anhelamos estar en tu presencia, Señor, pero también estamos aquí cumpliendo tu propósito y obedeciendo tu voluntad. Te alabamos, Señor, por lo bueno que eres, por lo misericordioso que eres. Y te agradecemos, Señor, que nos sigas dando mucho tiempo para seguir enseñando, predicando tu palabra, que todos nosotros, los de aquí, los de allá, estemos dispuestos a escuchar todo lo que tienes que decirnos, Señor. Y sobre todo que sea el Espíritu Santo que siempre habla por nuestra boca. Te pedimos también en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta semana nos bendigas con toda bendición espiritual, que nos bendigas con la provisión, que bendigas el fruto de nuestro trabajo, que nos quites el cansancio para seguir laborando, Señor, que nos enseñes lo que tenemos que aprender y que sigamos siempre, Señor, en tu presencia, que siempre nos estés enseñando a estar preparados y a estar en oración constante contigo, porque no hay recompensa más grande que estar digno y de pie frente a ti, mi Dios Padre Todopoderoso.
Gracias te damos por estas bendiciones, mi Señor Jesús. Gracias te damos, mi Dios Padre Todopoderoso. Y gracias te damos, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y siempre. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, señores. Gracias, 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 por estar aquí, por estarnos aguantando. Gracias, Víctor, por suplirme el viernes que te agarré 2 horas antes de, y aún así, qué hermosa, qué hermoso compartiste, Víctor. Gracias a Dios por tu vida. Ahí mi esposita le hizo la invitación al Rafita, a ver, aunque sea unos 10 minutos, aunque sea media hora, aunque sea 3 horas, que nos comparta algo el Rafita, que todos nosotros nos comparta algo. Gracias, Goyito, que sí, que Dios siga bendiciendo tu vida. Y pues si Dios lo permite, nos vemos el miércoles. Ahí manden sus preguntas otra vez. Gracias por sus preguntas, otra vez les doy. Y pues nos vemos el miércoles a ver qué Dios ha puesto en nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Hasta luego.